Con nosotros está Esteban Miño, que es fundador de Podscope, una herramienta de inteligencia de mercado en el ecosistema de podcasting latinoamericano, que es la fuente número uno de insights y performance de podcast en Latinoamérica. Podscope se dedica a buscar datos sobre inversión publicitaria, también tiene métricas de performance y tendencias del mercado, y Esteban está aquí para hablarnos de qué está pasando en el podcasting allá en Chile. Esteban, muchas gracias por estar aquí en el podcast. Hola, muchas gracias por la invitación. Esteban, Chile es el país con más rápido crecimiento en el podcasting a nivel global, casi un 85% si venimos a ver. ¿Qué tú crees que está impulsando ese boom y cómo se está diferenciando Chile del resto de Latinoamérica ahora mismo en el podcasting? De lo que he escuchado de mucha gente, al parecer ahora en Chile específicamente el tema del video está creciendo mucho. Hay mucha gente como que del podcasting que he leído que está como un poco en el audio, basarse en el audio. En cambio en Chile hay mucho canal de podcast que transmiten su podcast a través de Spotify, de Apple, pero lo tienen en YouTube. Y en YouTube en Chile es muy potente. Las métricas que manejamos ahora, teníamos 40 podcasts en enero y ahora hay más de 70 canales en YouTube de podcast, y estoy seguro que me faltan otros también y otros más pequeños. Entonces, del lado de cómo la gente acá está mirando podcast, porque ahora es mirar y no solo escuchar, ha cambiado un poco cómo nos relacionamos con el podcast, y además también cómo las marcas se están metiendo a invertir en podcast, en auspiciar podcast, porque ahora no solo aparece una mención de audio, sino que tienen la marca permanente durante los 40 minutos del podcast en YouTube. Entonces el oyente mira las marcas y también es un interés más grande para las marcas y estar presente ahí. Claro, el acercamiento es diferente, video versus audio, ¿no? O sea, hay un componente visual obviamente ahí. Exacto, sí. ¿Y cómo tú dirías que sería el oyente promedio, de acuerdo con estas métricas que has estado viendo? ¿Cómo se identificaría ese oyente promedio en Chile? El tema de oyentes promedio, de clasificación de qué tipo de persona está observando los podcasts, no tenemos la data clara sobre eso, pero sí tenemos la data de los temas en donde la gente le interesa ver un poco más de lo que está pasando en podcast. De hecho, voy a abrir una apunte acá que tengo, que es relacionamos la atención en alguna temática en particular con visualizaciones que tuvieron en YouTube con las marcas que les interesaron auspiciar este tipo de podcast. Y por ejemplo, tenemos que los temas sociales y de redes sociales se habla mucho en los podcasts, y también hay mucha marca interesada en invertir en este tipo de temas. Y temas como por ejemplo parentalidad de padres, también hay podcasts que están hablando de esto, pero las marcas no están todavía presentes en este tipo de podcast. Y aquí, por ejemplo, hay una oportunidad bien grande, en este ejemplo muy específico, de marcas que quieran ir a invertir a podcasts que se habla de padres, por ejemplo, una marca de juguetes que quiera meterse al auspiciar un podcast de que se hablan estos temas. Entonces, por el lado de temáticas, temas de celebridad, de actualidad, de opinión, de redes sociales, como lo mencioné, hay un interés bien grande. Hay muchos podcasts hablando de esto. Y temas como, por ejemplo, comedia es muy grande acá en Chile, que son comediantes que se sientan a hablar con una persona al frente de un sillón y tienen muchas visualizaciones, y también tienen mucho interés de las marcas para estar ahí. Porque también se relaciona un poco con que los rostros del podcast son gente que aparece en televisión y que son más conocidos. Entonces hay uno de los podcasts más grandes de acá es Toma para Morir, que es de un comediante que es muy famoso. Ese tipo de contenidos también es súper masivo acá en Chile de lo que se está hablando. Toda esta información que tú nos compartes viene de Podscope, ¿no? O sea, que es tu Exacto. compañía. ¿Qué hace Podscope y cuál es el problema entonces que resuelve, o qué es lo que brinda Podscope a la industria del podcasting en Latinoamérica? Lo que estamos haciendo en Podscope es básicamente escuchar y ver todos los podcasts con inteligencia artificial para poder entregar información a personas que necesiten algún tipo de información. Y por eso, una de las cosas, por ejemplo, que tenemos es análisis de menciones de candidatos políticos que han pasado, que ahora en Chile tenemos una elección en 2 semanas. Entonces podemos traquear, por ejemplo, a qué candidato de la presidencia se menciona más, datos de las marcas que están presentes, que es el estudio que compartí en la pregunta anterior. Y esa información es súper valiosa para el podcaster, desde el lado de dónde puedo ir a vender mis espacios para financiar mi podcast, y para el lado de las marcas, en donde las marcas se preguntan dónde ir a invertir en podcast, dónde auspiciar, porque y aquí viene el problema que estaríamos solucionando con Podscope, que al final
entregar métricas unificadas de lo que está ocurriendo en el podcasting para que se puedan tomar mejores decisiones. Y que al parecer, con mucha gente que he conversado, es uno de los problemas principales que tiene el podcasting ahora, es como el entregar métricas claras Mm. de lo que está ocurriendo. Y hay algo que tal vez te haya resaltado en en esos estudios de mercado, ¿no? De ver qué es lo que está pasando, que te ha sorprendido de cómo funcionan los podcasts en Chile. Algo que de repente digas como, no me hubiese imaginado esto jamás y mira lo que salió de repente. Sí, una de las cosas, no sé si es tan sorpresa para la gente del podcast, pero para mí es la inclusión de las redes sociales al podcast. Mm, Eh, en donde existe el podcast en sí como un medio de larga duración, 1 hora de contenido. Y la mayoría de los podcasts también tienen sus redes sociales en donde de esa hora de contenido empiezan a sacar clips y las ponen en Instagram o en TikTok. Y ahí hay un flujo súper interesante que de hecho estamos tratando ahí de analizar de cómo se relaciona el alcance, cantidad de visualización, engagement en redes sociales, y cómo eso se transmite al podcast y cómo se transmite a tener más visualización en el podcast, cómo se transmite a tener más marcas y auspiciadores en el podcast en sí. Entonces eso es algo súper interesante que todavía no tengo una respuesta clara, pero está súper interesante ahí analizarlo y tenemos los datos para poder hacerlo, así que estamos ahí bien interesados de cómo hacer eso. Cuando lo logres, déjanos Sí. saber porque a nosotros también nos interesa saberlo. Eso es una de las cosas, ¿verdad? Que siempre nos han preguntado, cómo Ajá. esa rampa de cómo yo encuentro tu podcast en redes sociales y ¿verdad? Como mencionaste, Instagram o TikTok, y de ahí brinco a consumir Exacto. Ujú. el episodio completo. Nosotros lo hemos hablado aquí en el podcast, es hacer eso fácil, ¿no? Hacer la manera de que yo te encuentro y voy a tu episodio de una manera fácil, pero que hay otra gente que publican sus episodios, pero hacen 20 clips y no les interesa. Ellos prefieren que, ¿verdad? Que la gente vea el podcast dentro de los clips Claro. en TikTok o Instagram, en Reels, versus consumir ese episodio completo. Y hay gente que Ujú. finge que tiene un podcast en las También. redes sociales Ah, para que parezca que tienen un ah. podcast también. Eso también existe. Entonces, tú has mencionado, ¿verdad?, de que Podscope ver cómo las marcas están invirtiendo en los podcasts allá en Chile. ¿Qué desafíos tienen entonces las marcas para llegarle a estos podcasts, quizás ¿verdad? Para comunicarse con ellos o qué otras cosas, cuáles son los problemas que se enfrentan cuando quieren pisar distintos podcasts? Una buena pregunta. Desde el lado de las marcas, estas son suposiciones de las conversaciones que yo he tenido con gente de podcast. Es el encontrar un buen match entre la marca Mm. y la temática que se habla en el podcast. Porque ahora las personas tienen que ver, escuchar todo el podcast para saber si hay un match un poco entre la marca y el podcast. Y entregar esta herramienta que le pueda decir a las marcas, mira, tú eres una marca de motos para hombres, este es el podcast que se habla de música, motos para hombres. Entonces tener ese match y tener esas métricas que les interesan al final a las marcas para saber dónde invertir, porque no solamente una relación de temas, sino también cuánto va a rendir mi inversión, Ujú. que son métricas que no existen en este minuto. O que el podcast le puede dar a una marca individual, pero no hay una visualización de todo el ecosistema en un lugar. Ese es un problema que estamos tratando de solucionar para el lado de las marcas. ¿Has encontrado alguna marca que ha visto éxito auspiciándose o presentándose en un podcast que no tenga nada que ver con su categoría? No sé si éxito, pero sí he visto Sí. marcas. Y eso me causa curiosidad, como cómo eligieron un podcast que no tiene ninguna relación con la marca. Entonces ahí puede ser, tal vez conocían al podcaster, tal vez había una agencia ahí entre medio que decidió hacerlo, ¿no? Pero eso me llamó mucho la atención ese ejemplo específico, que podcast y marca ninguna relación. Que Entonces, eso lo hablamos la semana pasada, ¿te acuerdas, Mayra? Que de Sí. esos podcasts que la semana pasada o la semana anterior, de esos podcasts que el retorno de inversión es mucho más grande cuando no están en tu categoría. Porque dicen como que, pues sí, ¿en si serio? yo soy una agencia de mercadeo y tengo un software, ¿verdad?, que te ayuda con cosas de mercadeo y pongo mi anuncio en un podcast de mercadeo, pues quizás, pues sí, estoy llegando a la gente que trabaja en mercadeo, Sí, pero esa gente está cansada. Es como que yo estoy escuchando esto, pero es casi como trabajo, no quiero escuchar. Versus si lo pones en un podcast de, qué sé yo, de deporte,
y dicen, Ajá. tengo esta, y ahí pues yo estoy más relajado, pues estoy escuchando deportes, pero de repente, espérate, esta aplicación me podría Mira, ayudar en el mercadeo, así que por eso fue un mira qué reporte interesante. que salió hace poco, así que por eso quería preguntarte, y qué Sí, bueno que, me lo puedes enviar después. sí, claro, claro. Ah, para poder leerlo. Para añadir el análisis. Oye, Sí, ¿y sí, sí. hay alguna predicción a la que te quieras tirar al medio? Yo creo que el podcast chileno, el mercado chileno y y el mercado latinoamericano en los próximos 2 o 3 años se va a ver de esta manera. Te tiré al medio, lo sé, pero... Yo creo que una de las cosas que he estado pensando y que quizás no es tan relacionado al mercado, pero es más relacionado a la información, Mm, que es nosotros ahora en este momento tenemos la información a través de TikTok, Instagram, mucha gente. Antes ujú. existían, bueno, todavía existen los diarios, existe diario online, pero en el audio hay mucha información, muchísima información. Y también hay mucha gente, mucho menos que Instagram, TikTok, mucho menos que los diarios, pero hay mucha gente que también consume su información a través de podcast, que aprende a través de podcast, que sabe lo que está pasando en el mundo a través de podcast. Y siento que el audio es muy fácil también, como no solamente ver en YouTube, sino el audio es muy fácil. Entonces, pensaría que en 5 años más, mucha más gente escucha podcast y mucha más gente aprende y sabe lo que está ocurriendo en el mundo a través de podcast, que se convierta como en una de las fuentes principales de información para las personas. Y además también porque uno le cree mucho más a la gente que escucha 1 hora al día. Entonces ahí el tema de como tener una relación con el podcaster también le suma un poco más como a la credibilidad de la información que está pasando. No sabría cómo medir esto en 5 años, pero diría algo así. Y que va exactamente con el tema de este podcast, de este episodio. De este episodio, Literalmente, definitivo. antes de que Ya, llegara, buenísimo. estábamos discutiendo eso mismo, que fue lo que se compartió en el newsletter, esa confianza, ¿verdad? Buenísimo. Que la gente tiene con el podcast, es por eso mismo, porque te Ujú. escuchan tanto y se crea esa relación que la gente, ¿verdad?, confía en ti como podcaster. Claro. Para un podcaster independiente que nos está escuchando, que quiere hacer su podcast accesible a marcas, ¿verdad?, para que una marca lo considere, ¿tienes algún consejo? Desde lo que yo he visto, el tema de métricas es súper importante. Tener ordenado como tus visualizaciones, tu engagement sobre todo. Y también una de las cosas que hablamos de Instagram y TikTok, que también es muy importante para el momento de ir a presentarse ante una marca, que tu alcance no es solo del podcast, sino que también es de tus redes sociales. Y eso suma mucho más al valor del podcast en sí. Y eso es lo que he visto. Probablemente hay más cosas que todavía no hemos resuelto, pero desde el lado de métricas, que es donde estamos trabajando, eso es como como lo que he visto en el mercado. Interesante, o sea, como mezclar todo, unirlo, para Claro, realmente poder crear una visión un poquito más clara, ¿no? Si no separar exacto. esos Sí, analytics, como que todo junto ahí y sí. empaquetárselo. Tremendo. Esteban, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Qué está pasando en el podcast. Fue una conversación súper interesante. Te deseamos un montón de éxito con Podscope. Y los micrófonos están abiertos y el Vale, newsletter también para cualquier evento o anuncio o resultados, ¿verdad?, que encuentres con estos reportes que están haciendo. buenísimo. Definitivamente los queremos compartir porque lo que pasa en Chile pues puede también tener repercusiones alrededor de Latinoamérica, país con un montón de consumo. Y pues queremos estar pendientes a qué está pasando por allá en Chile. Buenísimo. Muchísimas gracias y por esa oportunidad y por haberme invitado también a conversar con ustedes. Gracias por venir.